La siguiente transmisión es apta para toda la familia. Contiene closed caption y es financiada con recursos del Fondo Único de TIC. Este tema de pasaportes tiene que ver, yo creo que ya, con el manejo de los datos de los colombianos, desde su sangre, tipo de sangre, nombre, números de identificación, etcétera, datos que se aumentan con datos biométricos, con datos que tienen que ver con su genética, y de aquí pasamos a un tema que se llama la diversidad humana y natural, que es la principal riqueza de Colombia en el mundo. Si no se tiene suficiente cuidado, quedan en manos no solo privadas, sino extranjeras. Es como si de nuevo vinieran con espejitos y cambiáramos la tierra por el espejo. Tiene que ver, por tanto, con un tema fundamental desde la Constitución de nuestra República, que se llama soberanía. Soberanía que en el caso actual, desde la Constitución del 91, es popular. El pueblo es la fuente del poder. La soberanía reside en el pueblo. Es un concepto de soberanía popular que está allí escrito en la Constitución del 91, al que poco cuidado se pone. Los datos de esa población, todos y todas, deben ser guardados con el respeto a la persona y a la nación. Y la única manera de garantizar ese respeto, que no se conviertan en negocios, business, etcétera, sin el consentimiento de la persona, es que se guarden en espacios e instituciones públicas que garanticen ese respeto. Buena parte de la acumulación de la riqueza en el mundo se debe, vía redes sociales, al uso sin autorización de miles de millones de personas que usan las redes sociales, pero no se dan cuenta que buena parte de su información, gustos a través de los diversos clics que hacen cada día en sus perfiles, van marcando una información acumulativa con la cual hacen negocios particulares, incluso electorales, y encontramos que los propietarios de estas redes se convierten en los hombres más ricos del mundo. Ricos porque usan un insumo que no es de ellos, ni lo han comprado, que son los datos de las personas que usan las redes sociales en todo el mundo, y que hacia el futuro ya comenzó, son el insumo fundamental de la inteligencia artificial. ¿Quién domina a quién? ¿La humanidad, la inteligencia artificial, o los dueños privados de la inteligencia artificial a la humanidad? Esta es la gran discusión política del momento. El actual presidente de la República ha expresado en foros diferentes del mundo una posición que comparte también Europa, y es que la inteligencia artificial debe ser regulada por un ente multilateral público global para garantizar que no haya una dominación ni cultural, ni política, ni individual desde el punto de vista de los negocios privados sobre la humanidad. Y por eso peleé porque este pasaporte me ha costado muchas amistades, la verdad sea dicha, incluido el canciller, ex canciller Álvaro Leiva, y es que intentaron desde el principio que la hechura de los pasaportes quedara en manos de la misma empresa que la ha tenido desde que recordemos, y que se denomina Thomas Gregg & Son. Empresa particular, nacional, no, su nombre en inglés no puede hacernos equivocar, pero que no es conveniente de ninguna manera que los datos de la ciudadanía y de la niñez incluso
sean manejados por tercerías que tienen que ver con empresas privadas, nacionales o extranjeras que quieren hacer negocios a partir del dato del colombiano. Por eso presentamos este pasaporte hecho por una entidad pública propietaria que será de los datos de los colombianos en la medida en que progrese. Pusimos dos entidades públicas, una de Portugal, una nacional, para la transferencia de tecnología que quedará en manos de la entidad Imprenta Nacional. Colombia debería existir una Casa de la Moneda también, pero no existe ya, y debería responsabilizarse de la cedulación de los documentos que, siendo de origen público, se presentan a la ciudadanía o deben pertenecer a la ciudadanía. No estamos metiéndonos en el mundo privado de documentos de ese estilo, sino aquí básicamente en pasaportes podría extenderse a las cédulas de ciudadanía. Esto tiene una importancia esencial para la transparencia electoral. Si los datos de los colombianos son manejados por privados, hay que preguntarse siempre quién maneja los escrutinios electorales. Porque si son los mismos, estamos en un inmenso peligro de fraude electoral, es lo que he afirmado. No se me ha contestado sino groserías y groserías y groserías y evasiones y evasiones y evasiones, incluso de fuentes editoriales de la prensa, pero nunca mi pregunta, una respuesta a mis preguntas. Las personas que hoy privadamente manejan los datos de los y las colombianas son los mismos que manejan los escrutinios, pregunta. Y como no se nos contesta del órgano electoral, que es el que debería contestarme, o de los órganos de control, Procuraduría, Fiscalía, pues he traído aquí unos documentos. Dijo un titular ayer de alguien de la prensa, desde hace 30 años, no por boca de la, digamos, no porque el editorial de ese periódico lo dijera, sino porque recogió frases de una de los señores encargados de la Procuraduría, de la Registraduría, de la Fiscalía, que debería hablar sobre la base de investigaciones, ella, la Fiscalía, y de la Contraloría, que poco tiene que ver con estos temas, todos a una, tratando de invalidar lo que ha dicho públicamente el presidente de la República, lo cual me lleva aún más a dudar. Y dijeron en su frase que desde hace 30 años se hacen mejoras sustanciales en el sistema electoral colombiano. Eso es contraevidente. La prensa debió decirlo desde el inicio porque es testigo de esto que voy a presentar aquí. Lo presentó en sus propias páginas, medios, etcétera, y no entiendo por qué se les olvidó. Y es que si desde hace 30 años data el mejoramiento del sistema electoral desde 1996 hasta la fecha. Sin embargo, aquí, en todo esta sentencia de sala plena del Consejo Electoral, sentencia de nulidad electoral, Senado 2014-2018, es decir, 18 a 22 años después de que los órganos de control y la registraduría dicen que se está mejorando, sobre el caso Mina. No voy a leerles obviamente todo este. Es bueno que algún periodista lo lea, yo lo leí completo porque me interesó el tema de cómo se producía un fraude parcial en las elecciones de Colombia mucho tiempo después del 19 de abril de 1970, las elecciones para Senado de la República del 2014, año 2014. Pero sí puedo leer voy a leer textualmente su fallo, no un resumen. Se molestarán ustedes, pero ahí podrán ustedes entender
qué significa esto en el sistema electoral, porque la conclusión a la que voy a llegar es que esto que se ordenó aquí por sentencia judicial no se hizo, y lo que aquí se encontró como fraudulento, fraude electoral demostrado por la justicia, no por el presidente de Colombia, sigue vigente. Se aplicó en el 2022 y espero no se aplique en el 2026. Aquí tengo las pruebas de cómo se usó en el 2022 contra mí y contra el pacto histórico. Pasaré la voz a una testigo presencial del hecho y espero pues pueda expresarse. Pero leo primero el fallo, compañera. Primero, declarar la nulidad parcial de la resolución 3006 del 14 de julio de 2014, expedida por el Consejo Nacional Electoral, por medio del cual se declaró la elección de senadores de la República periodo 2014-2018, en cuanto, que son las elecciones que vienen ahora el 8 de marzo, en cuanto a la elección de los senadores que ocupan los curules número 17 por el Partido Liberal, 5 por el Partido Opción Ciudadana y 20 por el Partido Centro Democrático, mano firme, corazón grande, fue a favor de ellos, así decía el partido, que según el formulario E26, que reposa en el expediente correspondiente a los señores Sofía Alejandra Gaviria Correa, del Partido Liberal, Teresita García Romero, la hermana del gordo García Romero, que yo denuncié por paramilitarismo y sigue preso, del Partido Opción Ciudadana, y Honorio Enríquez Pinedo, del Partido Centro Democrático, mano firme, corazón grande, o a quienes corresponden el evento que tales curules sean ocupadas por otros ciudadanos en virtud de las múltiples vicisitudes que hayan podido acontecer desde la declaratoria de la elección hasta ahora, previa certificación solicitada inmediatamente a la Secretaría del Senado de la República y la Organización Electoral. Hicieron fraude para Sofía Gaviria, Teresita García Romero, Honorio Miguel Enríquez Pinedo. Segundo, cancelar las credenciales que entregó el Consejo Nacional Electoral a quien ocupa las curules números 17 por el Partido Liberal, 5 por el Partido Opción Ciudadana y 20 por el Partido Centro Democrático, mano firme, corazón grande, como senadores de la República para el periodo 2014-2018. El fallo fue posterior al final del Congreso en el 2018. O sea, que gozaron de la curul ilegítima e ilegalmente. ¿Qué pasó con sus votos? Nadie investigó porque esos votos fueron ilegítimos para expedir leyes de la República. Tercero, declarar la elección como senadores de la República para el periodo constitucional 2014-2018 de los 3 primeros candidatos inscritos en la lista del movimiento Mira, previa certificación sobre individualización e identificación expedida por la organización electoral, la cual será solicitada de manera inmediata por la Secretaría de la Sección Quinta. Es decir, no solo le quitaron 3 curules al Mira, sino le quitaron la personería jurídica al Mira porque quedó sin representación electoral y legítimamente expedido todos estos hechos por la Registraduría del Consejo Nacional Electoral. Cuarto, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta providencia, expedir y entregar a los candidatos elegidos mencionados las credenciales como senadores de la República para el periodo constitucional 2014-2018. Sexto, negar la nulidad de los restantes 45 actos administrativos. Séptimo, ordenar el levantamiento de la medida cautelar decretada el 15 de mayo del 2015 en el auto admisorio. Octavo, declarar impróspera la excepción de falta de legitimación por pasiva propuesta por la Registraduría Nacional del Estado Civil por las razones expuestas. La Registraduría dijo que no pasaba nada y que era legítima la elección, que aquí se declara nula. Noveno, negar las pretensiones de la demanda presentada por Álvaro John Hidalgo Rosero, por otro tema diferente. Décimo,
Remítase copia de este fallo al Consejo Nacional Electoral, a la Registraduría Nacional del Estado Civil y al Senado de la República para lo de su competencia. 11, exhortar al Consejo Superior de la Judicatura para que en asocio con el Ministerio de Justicia y del Derecho, a través de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla o de la entidad que éstas determinen dentro del marco de sus competencias, diseñen y realicen los cursos necesarios para sensibilizar a los jueces de la República en temas electorales con fines adscritos. ¿Por qué habla aquí de jueces? Porque los jueces son los que hacen el escrutinio, no los jurados, no los testigos, ni las empresas que se han contratado para ello. Es el juez el que tiene que estar preparado para ver si es legítima un acta o no, o si la impugnación es de verdad o no. Y me gustaría preguntarle al Consejo Superior y al Ministerio de Justicia si han adelantado los cursos para jueces, que es lo más importante, la preparación. Dice aquí, 12, instar a la organización electoral para que en adelante conserve y custodie los documentos electorales físicos y electrónicos en los términos del artículo 209 del Código Electoral. Los formularios, los tarjetones no se deben quemar. 13, culminar a la organización electoral para que adquiera el software, y aquí entramos en materia, culminar, repito, a la organización electoral para que adquiera el software requerido de escrutinios, software de escrutinios, desde y para el Estado, desde el Estado y para el Estado, en la orden judicial. Es decir, que sea propio de dicha organización y que permita una completa trazabilidad del escrutinio de mesa. Aquí el diario El Espectador dijo que final, aquí dice que no es de final, es desde la mesa. No se deje engañar el periodismo, hay que leerse la sentencia. Dijo que esta sentencia decía escrutinio final, falso. Es desde la mesa y empieza por el preconteo, y ahora profundizo en esto. Que permita una completa trazabilidad del escrutinio de mesa hasta la declaratoria de la elección. Además, realice los trámites para designar el personal idóneo para la prestación del servicio de soporte técnico especializado que se requiera para la vigilancia y el control del aplicativo a utilizar. ¿Dónde está ese personal? Con el ministro Benedetti cuando era senador, y yo también, él fue el ponente coordinador de un código penal y yo fui invitado a poner mis proposiciones que se aprobaron en ley de la República del nuevo Código Penal. Pusimos todo el mecanismo para garantizar que el software fuera del Estado, para el Estado, y cuidado y amplificado, si era del caso, por funcionarios públicos, por los partidos de Colombia, como ordena la ley, por la veeduría ciudadana en materia electoral y por la veeduría internacional, que espero los delegados de la Unión Europea hayan pedido mandato para examinar el software. 14, instar a la organización electoral para que implemente las medidas correspondientes para mantener los ordenadores actualizados y las copias de seguridad necesarias para resguardar la información electoral, lo que incluye los archivos log o algoritmos, tanto del sistema operativo de los equipos donde funciona el software de escrutinio, como los de la base de datos. Vuelvo al tema. ¿Quién tiene la base de datos? ¿El Estado o unos particulares? Yo he pedido que la base de datos de los pasaportes pase al Estado.
No sé si la directora de la Imprenta Nacional me pueda decir si ya entregaron la base de datos los señores de Thomas & Greg & Sons, que eran los que hacían los pasaportes en Colombia. 15º, las bases de datos y los del software mismo. La base de datos del software son los algoritmos. Se le denomina código fuente y no se entregan por foto parcial, como han hecho en todos estos años y parece que van a hacer el miércoles entrante, o sea, pasado mañana. No, lo que hay que entregar en la veeduría es el código fuente completo para que un auditor experto de partidos, veedurías ciudadanas, yo digo que el Consejo Nacional Electoral, así estaba en la primera ley, y se pueda verificar si no hay iteraciones. Aquí está la demostración de que tenían iteraciones en las elecciones que yo participé en el año 2022. 4.000 mesas, todas aquí marcadas. Ahora explico. 15º, compulsar copia del acto acusado de esta sentencia con destino a la Procuraduría General de la Nación, que hizo la Procuraduría con esta información, y a la Fiscalía General de la Nación, si aquí hay un delito, ¿dónde está la investigación? Esto se llama fraude electoral demostrado. ¿Dónde está la investigación de la Fiscalía? En vez de salir a prejuiciar contra el presidente de la República porque volvió a recordar este hecho. 16º, ejecutoriado materialmente este fallo, se hará la correspondiente depuración del expediente, etcétera, etcétera. Firma Lucillanet Bermúdez del Consejo de Estado, que creo fue la que hizo la investigación total, Carlos Enrique Moreno, consejero de Estado, Alberto Yepes Barreiro, consejero de Estado, y su presidente en ese entonces, Rocío Araujo Oñate, del Consejo de Estado. ¿Quién dice que es cierto entonces la frase del procurador, del registrador, del contralor y de la fiscal general diciendo que desde hace 30 años se mejora el sistema electoral en Colombia? Está la demostración de que no. En 2014 hubo un fraude electoral en las elecciones de Congreso, explícitamente Senado de la República. Y lo que aquí encontraron se mantiene hoy. ¿Por qué? Porque no solo tengo esto que entregaré a autoridad competente, yo creo que internacional, por lo que acabo ya de recibir de la Fiscalía, donde en exactamente 4.200 mesas por iteración del software de preconteo, se modificaban las mesas tanto de los votos en las mesas, que aquí están descritas una por una, del pacto histórico y del candidato Petro, disminuyendo su votación por algoritmo de iteración, al punto que habían aquí sumados en estas mesas aproximadamente 400.000 votos que dejaron de sumársele, no estoy hablando de los tachones en los tarjetones, dejaron de sumársele al pacto histórico y se le agregaron al partido de la U. Rápidamente el intento de fraude fue controlado por nuestros testigos, nuestras formas de cuidar los votos, que no son ahora, son propios del partido, y pudimos solventar el intento que hubiera logrado, porque 400.000 votos, si lo ponen en las cuentas, hubiera hecho empatar a el doctor Hernández, al cual respeto mucho, con mi candidatura e impedir que yo fuera presidente, y es fraude. Pero es realizado en el 2018, mesa por mesa, fecha, departamento, municipio, zona, puesto, número de mesa, partido con su código, candidato con su código, yo era el 002,
Incluso en el simulacro se dio como ganadora Hernández, solo que a la prensa se le olvidó. Y fecha y hora de operación. Toda esta información que entregaré a la autoridad competente. Y en esa misma fecha, elecciones del 2022, o sea, 26 años después de que los órganos de control actuales dicen que se mejoró el sistema electoral, mentirosos. Traje también una testigo presencial de lo que pasó en estas mesas, pero en un municipio concreto que se llama Pereira y que estuvo contratada por una empresa que se llama Benetti ASD. Sigue siendo la empresa contratada de preconteo. Y la empresa ASD es filial de Thomas Gregg & Sons. Y en el preconteo, que es ilegal, aquí no lo ordena la sentencia, dice el escrutinio de mesa. ¿Quién hace el escrutinio? Los jueces. Y de aquí dice en qué fecha. A partir del cierre de la mesa hasta las 12 de la noche de ese año, de ese día. Y si hay impugnaciones, más y más. Si no hay impugnaciones en la mesa, no hacen los jueces escrutinio. No abren después las mesas. Y solo puede impugnar el testigo electoral. Luego, si ustedes juntan el software de ADS Call Center para preconteo con los jueces, que no pueden abrir las urnas, y con los testigos electorales, y resulta que en el Consejo Electoral, sobre todo en la registraduría, limitan los testigos electorales, que deberían ser 123,000 por partido. Si eso no ocurre, los partidos no pueden impugnar. Luego, el fraude en el preconteo hecho por ADS queda como válido, porque las mesas, las urnas no se vuelven a abrir a menos que hayan sido impugnadas. Y aquí cómo se hace el fraude en Colombia, quitando credenciales de testigos voluntariamente para que un partido no pueda mirar el conjunto de las mesas, y con un software fraudulento que no ha querido ser verificado por nada del mundo. Lo vengo pidiendo desde hace una semana, el software de ADS filial de Thomas Gregg & Sons, cuyos propietarios logran permanentemente ganar la licitación gracias a los registradores del partido de la U. Fueron miembros de la junta directiva de Thomas Gregg & Sons, importantes dirigentes del partido de la U, y ahora muchos son miembros de los órganos de control y de los órganos electorales. Entonces quiero que nuestra testigo presencial se puede presentar. Yo sé el peligro que corres, ya lo corriste, pero puedes contarle a la prensa tu experiencia en 2022. Muy buenas noches a todos y todas, en especial a mis compatriotas colombianos. Hoy doy nuevamente la cara para hacer un llamado de alerta y de emergencia. Si bien en este momento hemos venido denunciando todo el proceso del fraude electoral, creo que no hemos sido como muy precisos a entenderlo desde nuestro punto de vista de pueblo, y por eso hoy estoy acá para explicarlo exactamente, porque nos quedan muchas dudas. La idea de despejar las dudas y de hablarlo de tú a tú es para que seamos testigos electorales en cada uno de los rincones del país y en las mesas, puestos de votación que están apareciendo nuevos, porque lo digo con conocimiento de causa. En el 2022, el 13 de marzo del 2022, yo logré entrar a un proceso que era para medios de comunicación, informativo para medios de comunicación. Cuando llegué allí,
Hubo muchas directrices, como por ejemplo que no podíamos decir absolutamente nada de lo que pasaba allí, no podíamos ingresar celulares, ni cámaras, ni absolutamente nada. Resulta que el día del evento, en ese lugar donde habían 600 personas, que debíamos recibir llamadas y llenar unos formularios, empezaron a entrar llamadas desde antes de las 4 de la tarde, en donde todos sabemos que en esa hora, un día de elección, apenas estamos terminando de votar. Entonces, he aquí la primera reflexión. ¿Cómo es posible que ya van a entrar llamadas de departamento a departamento, empezando por ahí, antes de las 4 de la tarde, con resultados que tenemos que empezar a escribir a mano en unos formularios muy similares al E14? ¿Por qué van a haber ya resultados cuando apenas se están cerrando las urnas y se van a empezar a contar los votos? Primera reflexión. Segunda reflexión. Se supone que cuando un software existe, por más malo que sea, un software tiene funcionalidades específicas. En este caso, si es para el tema electoral, debería estar cruzado con la cantidad de votantes por mesa, por puesto, por municipio, por departamento, debería estar cruzado con los resultados que se suben aparentemente a la plataforma de la registraduría. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Ha pasado históricamente casi durante 50 años de que esos valores no se cruzan, simple y sencillamente, y me voy a atrever a decirle, el software no existe. Lo que existe es un proceso de escáner que se realiza desde los lugares que les comento. Por ejemplo, en Pereira sucedió en el 2022, proceso en el cual yo estuve y que sé que está sucediendo en este momento en muchas partes del país. Allí recibimos llamadas, nos piden empezar a copiar unos resultados telefónicamente y ese papel que nosotros llenamos es lo que se escanea y se sube directamente a la plataforma de la registraduría. Plataforma que durante la jornada de supuesto escrutinio nosotros estamos pendientes y evidenciamos en el 2022 que no aparecían nuestros votos en las mesas de votación. Eso es lo que se sube a la plataforma de registraduría. Por tanto, en este momento les digo y les hago otro llamado. Sé que estamos en un despliegue de estar haciendo veeduría al software, pero les comento, ahí aparentemente van a encontrar todo normal porque simple y sencillamente no existe. Los resultados que se suben a la plataforma de registraduría están previamente pensados y ya se están realizando en ciertos puntos del país. Así que nuevamente el llamado es, necesitamos testigos electorales con la capacidad de tomar la foto al E14, el hecho de que nos digan que van a publicar los 3 formularios en cada mesa no es una trazabilidad de tranquilidad, porque en efecto, si se hace de una manera de escáner, pues se pueden escanear 3 formularios y listo. Entonces este es el llamado directamente, invitarlos a que vuelvan a revisar la denuncia. Doy mi cara porque en efecto, por más de que sigo investigando y revisando, se está realizando nuevamente. Este año se está realizando nuevamente en Pereira, ya tenemos la ubicación, la dirección y estamos evidenciando que es igual. ASD. ADS. ASD. ASD. Correcto. 2022. 2022. Sigue siendo la misma para estas elecciones. La misma. Y pues muchas gracias a todos y nuevamente necesitamos muchos testigos electorales. Los formularios que ellos y ellas llenaban en ese sitio, que no era la registraduría, en Pereira, bajaban a un ascensor, en un ascensor bajaban al sótano o algo así, y eran tramitados por ADS para ser llevados o escaneados a la registraduría, y todos los demás datos electorales posteriores quedaban articulados al preconteo. Preconteo que ustedes transmiten siempre, la chiva, y que, uy, qué rápido que se hace, nos enorgullece, no existe en otros países. Lo que se debe transmitir es el escrutinio, el preconteo no es legal, es un invento, y se hace a partir de la empresa, no de los electores, sino de la empresa contratada por la registraduría para preconteo, que ya ven ustedes con testigo presencial, en el caso Pereira 2022, usaba formularios que nada tenían que ver con el E14, se llevaban al bajo, en el sótano,
y de ahí nadie podía ver qué hacía la empresa con el formulario. No es la registraduría quien la recibe. Y exactamente está moviéndose en este momento. Cuando dicen que muestren el código fuente es una foto, porque en realidad parece ser que ADS es libre para poner en los formularios los votos respectivos. Cuando la compañera puso unas bolitas en el formulario, le dijeron inmediatamente que no, que tenían que estar en blanco. Entonces, no sé si nuestro autor del código electoral, que se hundió por la justicia, van 2 códigos electorales, no ha sido posible expedir con fuerza de ley un código electoral que modifique estas condiciones. Si quiere puede hablar, pero lo que aquí está pasando es, y me extraña de la Fiscalía que hable sin investigar, es el artículo 454 del Código Penal. Fraude a resolución judicial o administrativa de policía. El que por cualquier medio se sustraiga al cumplimiento de obligación impuesta en resolución judicial, y este es el fallo del Consejo de Estado 2018, e incurrirá en prisión de 1 a 4 años y multa de 5 a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No se ha acatado este fallo, hay unas personas responsables de delito que deberían ser investigadas. Gracias por haberme escuchado. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.